continuamos con nuestro programa del día de hoy, donde estamos tratando todo lo relacionado a la Subdirección de Fiscalización. Y en este momento, para seguir abordando este tema, nos acompaña Marvin Gardosa, quien es el gerente de riesgos tributarios de la DGII. Para conocer un poco más acerca de su historia de vida, pues es graduado de ingeniero en sistemas de información en la Pontificia Universidad Católica de Nicaragua. Posee un magíster en economía con mención en economía y políticas públicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es docente en la carrera de economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, impartiendo clases de macroeconomía, microeconomía, econometría y finanzas públicas. Durante más de 10 años ocupó la posición de gerente de estudios económicos en la DGII y actualmente es el gerente de riesgos tributarios. Ha sido ganador del premio del concurso de economía del Banco Central de la República Dominicana, así como del premio a la investigación por el programa de incentivo a la investigación en finanzas públicas del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. Marvin, bienvenido a DGII 360. La verdad que nos complace muchísimo tenerte con nosotros y pues de más está decir que con más de 10 años en la República Dominicana ya tú estás aplatanado. Así es. Y para dar inicio a esta entrevista, nos gustaría saber todo sobre la gestión de cumplimiento de riesgos, pero para que el público pueda entender más, ¿cómo se definiría un riesgo y más aún el riesgo tributario? Bien, primero darle las gracias a ustedes y a la audiencia que nos sintoniza, pues para mí es un honor estar sentado aquí y aportar mi granito de arena en este tema tan interesante que es la gestión de cumplimiento basado en riesgo. Para definir riesgo, básicamente podemos definirlo como la posibilidad de que un evento no deseado ocurra. Pero adicionalmente es importante también no solamente es el calcular este evento no deseado, sino que también calcular el impacto. En términos monetarios, por lo general se calcula. Pues en estricto rigor, se combinan dos variables básicamente aquí, probabilidad por un lado y consecuencia por otro lado. Probabilidad es este evento no deseado que queremos que no ocurra y por otro lado el impacto que tiene ese evento. En este sentido, cuando hablamos de riesgo tributario, pues también tiene estos dos elementos, probabilidad y consecuencia. Sin embargo, el evento no deseado, cuando hablamos de riesgo tributario, se convierte en incumplimiento tributario. Por ejemplo, la no presentación y pago del impuesto sobre la renta. Y la consecuencia se convierte en el impacto que tendría recaudatorio si no se presenta esa declaración. Sé que uno de los instrumentos que hace referencia es el modelo de gestión de cumplimiento. Esto es una metodología pues, que se está implementando para lo que es la clasificación del riesgo global de los contribuyentes y nos gustaría que nos explicara en qué consiste esta clasificación. Sí, la clasificación de riesgo global básicamente lo que mide es la disposición de cada contribuyente de cumplir con sus obligaciones tributarias. Es una nota, es una clasificación, como bien dice el nombre. Y como cuando definimos riesgo, pues también esta clasificación tiene dos elementos importantes, que es la probabilidad y la consecuencia. Cuando hablamos de la probabilidad, aquí estamos hablando del historial de comportamiento del contribuyente en el tiempo, de sus obligaciones tributarias. Y la consecuencia está relacionada con el tamaño del contribuyente, el impacto recaudatorio que tiene ese contribuyente. La combinación de esto, probabilidad y la consecuencia, podemos entonces clasificar a los contribuyentes en 4 tipos. El primero es contribuyentes que son de riesgo alto, por ejemplo. Esos son contribuyentes que tienen la característica muchos incumplimientos tributarios y de gran tamaño. El segundo son contribuyentes de riesgo clave. Son contribuyentes también de grandes, pero relativamente con pocos incumplimientos tributarios. Podemos decir que es un contribuyente grande que se porta bien. Y del otro lado tenemos a los pequeños, por un lado los riesgos medios, que son los pequeños con muchos incumplimientos, y los pequeños con pocos incumplimientos, que serían los de riesgo bajo. También es muy importante aquí resaltar que para construir el historial de lo que hablamos, que es la probabilidad, el historial de cumplimiento tributario del contribuyente, se utilizan 98 criterios. Estos criterios básicamente son obligaciones tributarias que el contribuyente debe cumplir.
Y cada una está dividida de la siguiente forma. Está dividida en registro, pues básicamente se toman todas las obligaciones que el contribuyente tiene que realizar en registro, tener su dirección actualizada, tener su número de teléfono actualizado, la actividad económica que realiza, los socios, el beneficiario final. Del lado de las declaraciones, pues se toma en cuenta la presentación oportuna de todas sus declaraciones de impuestos. ITEVI, impuestos sobre la renta, impuestos sobre los activos. Y del lado de información, todos los envíos adicionales que tiene que hacer el contribuyente, por ejemplo, el 606 y el 607, que es el libro de ventas y de compras. Y del lado del pago, también se toman en cuenta que el contribuyente también pague de forma oportuna también sus obligaciones tributarias en cuanto al pago. Y otros criterios también que se consideran. En total son 98 criterios. Recientemente, Marvin, pues la institución durante lo que fue su mes aniversario, el pasado mes de julio, pues llevó a cabo una serie de reconocimientos a contribuyentes destacados por su buen comportamiento tributario, utilizando precisamente como base para la selección de los mismos, pues estos indicadores a los que haces referencia sobre el riesgo tributario. Y en ese sentido nos gustaría saber qué debe de hacer un contribuyente para conocer su riesgo tributario, su clasificación y para mejorarlo. ¿Tiene acceso el contribuyente común a saber en cuáles indicadores está fallando y cómo podría en un momento determinado pues tener una mejor clasificación? Claro, muy importante pregunta, y aquí, como vimos, son 98 obligaciones o criterios que se utilizan para la construcción de esta clasificación. Para mejorar su comportamiento, pues la idea es que mejoren esos 98, clasificados, claro, en registro, declaración, información y pago. Que el contribuyente pues tenga actualizado su registro, su dirección correcta, su actividad económica correcta, que declare a tiempo. Si no lo ha hecho, pues que lo haga. Igual también con los formatos de envío, que enviarlos a tiempo también. De igual forma también el pago, pues también que no se atrasen los pagos y que lo haga de forma oportuna. En términos llanos, pues básicamente es ponerse al día con todas las obligaciones tributarias. Actualmente esta clasificación es de uso interno en la DGI. Más adelante, con el apoyo de tecnología, pues esto también va a estar disponible en la oficina virtual. Excelente. Ya sabemos que este perfil de riesgo del contribuyente es utilizado para fines de la institución, pero ¿puede un contribuyente conocer este perfil de riesgo? Así es. Actualmente, como decíamos, pues se utiliza en los procesos internos de la institución. Hay un proyecto que está en marcha actualmente con el apoyo de tecnología para que el contribuyente pueda conocer su perfil de riesgo en la oficina virtual. Excelente conocer todas estas informaciones y pues ya para finalizar nos gustaría alguna recomendación final para todos los amigos televidentes que están pues familiarizándose con este tema del perfil de riesgo, cómo pueden hacer pues para seguir aprendiendo y para seguir pues cumpliendo con sus obligaciones tributarias y mejorando su clasificación. Claro que sí. Bueno, para mejorar su clasificación, como decíamos, pues básicamente es ponerse al día con las obligaciones tributarias. Fíjense que son 98 posibles criterios o obligaciones tributarias que tiene el contribuyente. Cuando uno hace un recuento, pues son muchas, ¿no? El contribuyente tiene que estar al tanto y al día con todas estas clasificaciones. Es muy importante también a lo interno también de la institución, porque con esta clasificación pues te da una idea general de cómo es el contribuyente en dos aspectos: su comportamiento tributario y su tamaño. Como decíamos, pues estas 4 clasificaciones toman en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, si un contribuyente se acerca a una administración local y alguien lo recibe y ve esta clasificación, no es necesario que esté viendo el historial del contribuyente, viendo sus declaraciones año por año o mes por mes, sino que simplemente con esta clasificación la idea es que tenga una idea general del contribuyente en cuanto a su comportamiento, como decíamos, y su tamaño. Entonces, por ejemplo, un contribuyente de riesgo bajo, pues un contribuyente pequeño con un buen comportamiento tributario. Entonces, si tú ves esa clasificación, ya más o menos tú sabes cómo abordarlo también al contribuyente. Exhortamos también a los contribuyentes que se pongan al día para que mejoren esta clasificación. Puede ser que el contribuyente actualmente tenga una clasificación posiblemente de riesgo alto porque no ha presentado sus declaraciones. Si lo hace ahora mismo,
o mañana, por ejemplo, pues seguramente mejorará esa clasificación. Recapitulando, Marvin, decías que son 98 indicadores, que efectivamente suena como un número, digamos que considerable, pero si fuéramos a escoger esas principales gestiones en las cuales un contribuyente puede enfocarse para mejorar su clasificación, ¿por dónde empezaríamos? Mira, las principales incumplimientos tributarios que se observan en los contribuyentes básicamente están en los formatos de envío de información, que básicamente son el 606 y el 607. Ahí es donde está el principal, básicamente, donde los contribuyentes, por lo general, frecuentemente tardan un poquito más en cumplir. Y es importante pues recordarle a los amigos televidentes también la importancia de mantener sus informaciones actualizadas, que muchas veces nos mudamos, cambiamos un número de teléfono, un correo electrónico y pues ahí se pierde el contacto y pues ese correo que usted reciba puede ser fundamental para recordar pues algún tipo de compromiso que tenga con la administración tributaria. ¿Utilizan ustedes esta información, la data que se desprende de esta metodología para establecer las estrategias cómo se aborda cada grupo de contribuyente en particular, cada clasificación de contribuyente? Sí, como mencionamos más adelante, pues mis compañeros van a hablar un poquito más sobre ese tema, que esta clasificación de riesgo también en conjunto con los riesgos específicos se combina para poder seleccionar el mejor tratamiento posible para el contribuyente. Como bien decía el subdirector, hay tratamientos que van desde preventivo hasta correctivo, ¿no? No necesariamente pues un contribuyente con esta combinación de estos riesgos van a salir todos a fiscalización o correctivo, sino que también hay tratamientos que son preventivos, una educación tributaria, un correo electrónico recordándole que debe cumplir, por ejemplo, entre otros. Muchísimas gracias. Acabamos de conversar con Marvin Cardosa, quien es el gerente de riesgos tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos. Ustedes manténganse en sintonía porque en breve regresamos con mucho más contenido de orientación tributaria.